La boda de Clara y Joaquín se celebraba en un jardín que parecía salido de un cuento de hadas. Las flores formaban arcos que desprendían un aroma embriagador y las luces colgantes creaban un ambiente mágico bajo el cielo estrellado. Pero a pesar de la perfección del escenario, algo se sentía mal. Yo lo noté desde que llegué. Las sonrisas de los novios, especialmente la de Clara, no eran auténticas. Joaquín intentaba aparentar serenidad, pero su mandíbula apretada lo delataba. Clara, por su parte, tenía los ojos vidriosos, como si estuviera a punto de llorar, aunque mantenía una postura rígida. ¿No te parece raro?, le susurré a mi amiga Elena, sentada a mi lado. Ella alzó las cejas y negó con la cabeza. Esos dos siempre han sido raros, pero mira qué vestido. Parece de princesa. La ceremonia comenzó como cualquier otra. El oficiante habló de amor eterno, de promesas de unión. Los invitados se inclinaban hacia adelante en sus asientos, atentos, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Yo, sin embargo, no podía quitarme esa sensación de incomodidad. Entonces mi teléfono vibró. Al principio pensé que era una notificación irrelevante, pero al abrir el mensaje sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Si esta boda no se detiene, todos los secretos saldrán a la luz. Miré alrededor esperando ver alguna reacción. Noté a varios invitados revisando sus teléfonos, frunciendo el ceño o intercambiando miradas preocupadas. Claramente no era la única que había recibido el mensaje. Elena me mostró su pantalla. Tú también, murmuró. Su mensaje era idéntico al mío. En ese momento, la atmósfera mágica de la boda comenzó a desmoronarse. Mientras el oficiante hablaba, los teléfonos de los invitados vibraban con insistencia. Cada nuevo mensaje era más perturbador que el anterior. Clara no quiere casarse. ¿Por qué nadie la escucha? ¿Cuánto vale la dignidad de una hija? Si este matrimonio se consuma, todo será destruido. Las miradas de los invitados pasaban del altar a sus pantallas y luego al resto de las personas buscando respuestas. Yo sentí que el aire se hacía más pesado con cada vibración. Era como si todos estuviéramos atrapados en una telaraña de secretos que amenazaba con romperse. Durante un breve descanso en la ceremonia, me acerqué a Clara. Tenía que saber si ella sabía algo. La encontré en un rincón del jardín, retocando su maquillaje. Su sonrisa desapareció cuando me vio. ¿Estás bien?, le pregunté con cautela. Ella asintió, pero sus manos temblaban. Es solo los nervios. No me mientas, Clara. Todos hemos recibido mensajes. Algo no está bien. Por un segundo pensé que me ignoraría, pero luego dejó escapar un suspiro quebrado y me miró con los ojos llenos de lágrimas. No puedo hablar de eso. Si digo algo, mi padre se detuvo, pero ya había dicho suficiente. Su padre siempre había sido controlador, el típico empresario que veía a sus hijos como peones
en un tablero de ajedrez. El caos estalló minutos después. Alguien, probablemente uno de los invitados, que ya no podía soportar la tensión, decidió compartir los mensajes con voz alta. Clara está siendo forzada a casarse, exclamó, interrumpiendo al oficiante. Todos los ojos se volvieron hacia el hombre, y el murmullo de los invitados creció como una ola. El padre de Clara, don Manuel, se levantó furioso. Esto es una tontería. ¿Quién está haciendo esto?, gritó, pero su rostro traicionaba su preocupación. Joaquín miraba a Clara, confuso, mientras ella mantenía la cabeza baja. El siguiente mensaje fue enviado a todos los presentes simultáneamente. Don Manuel ha vendido a su hija para salvar su empresa. ¿Quién tiene el valor de detener esto? La tensión era insoportable. Clara, pálida como un fantasma, temblaba mientras su madre intentaba calmarla. Joaquín se levantó de su silla y le tomó la mano. ¿Es esto cierto?, le preguntó, en voz apenas audible. Clara no respondió. Su silencio lo dijo todo. De repente, Clara se levantó y se dirigió al centro del altar. Su voz, temblorosa pero firme, rompió el silencio. Esto tiene que parar. No quiero casarme. Nunca quise. Los invitados quedaron atónitos. Su padre se acercó a ella, susurrándole algo que nadie más pudo escuchar. Clara retrocedió y por primera vez en su vida levantó la voz contra él. Ya no tienes poder sobre mí, papá. Estoy cansada de tus manipulaciones. Los murmullos se convirtieron en gritos. Algunos invitados intentaron intervenir, pero don Manuel se veía dispuesto a arrastrar a su hija del brazo si era necesario. Joaquín, que hasta ese momento había permanecido en shock, se interpuso entre ellos. Déjala en paz, dijo, con una autoridad que sorprendió a todos. La tensión culminó cuando varios policías entraron al jardín, alertados por alguien que había enviado los mensajes y decidido tomar medidas. Uno de ellos se acercó a Clara. Señorita, quiere presentar una denuncia. Por un momento, el silencio volvió. Todos esperaban su respuesta. Clara respiró hondo y asintió. Mi padre me ha obligado a casarme. Ha usado violencia psicológica y económica para controlarme durante años. El arresto de don Manuel fue caótico. Gritó amenazas, trató de intimidar a los policías, pero al final fue esposado y llevado bajo la mirada atónita de sus colegas y amigos. El cuento de hadas se había convertido en un espectáculo grotesco. La boda, por supuesto, nunca se consumó. Clara desapareció por un tiempo, buscando reconstruir su vida lejos de la sombra de su padre. Joaquín, aunque dolido, entendió que su relación había sido una pieza más en el tablero de Manuel. Los mensajes anónimos seguían siendo un misterio. Nadie supo quién los envió, pero yo tengo mis sospechas. Tal vez alguien cercano a Clara, alguien que la amaba lo suficiente como para arriesgarlo todo por ella. Sea quien sea, esa persona hizo lo correcto, porque, aunque el amor debería ser libre, también debería ser valiente, y Clara lo aprendió de la manera más difícil.
Nunca me consideré un hombre afortunado, pero cuando conocí a Clara, sentí que algo había cambiado. Ella era todo lo que había soñado, hermosa, inteligente y con una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. Estuvimos juntos por 2 años antes de que me decidiera a pedirle matrimonio. El día en que aceptó fue uno de los más felices de mi vida, pero como descubrí demasiado tarde, las máscaras pueden ser engañosas. Faltaban 2 semanas para la boda. Clara y yo estábamos haciendo los últimos preparativos, y mi casa se había convertido en un caos de flores, listas de invitados y pruebas de catering. Todo parecía perfecto, excepto por una pequeña inquietud que llevaba tiempo rondando mi mente. Hace meses había empezado a sentirme mal, dolores de cabeza, pérdida de peso, fatiga constante. Clara insistía en que no era nada grave, y de hecho me llevó con un médico amigo suyo, el doctor Morales. Tras varios exámenes, el doctor siempre tenía la misma respuesta: todo está bien, solo estrés. Pero algo no cuadraba. Mi cuerpo estaba diciendo otra cosa. Un día, mientras Clara estaba fuera, noté que había dejado su computadora portátil abierta en la mesa del comedor. Nunca fui del tipo celoso, pero una ventana de mensajes abiertos llamó mi atención. Fue como si algo me empujara a mirar, y ahí estaba, un mensaje enviado a una de sus amigas. Lo sé, es repugnante tener que aguantarlo, pero no puedo rendirme ahora. Una vez que se case conmigo y cobre la herencia, todo habrá valido la pena. Él ni siquiera sabe que está enfermo de cáncer. Morales me está ayudando a ocultarlo. Es cuestión de tiempo. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Volví a leer el mensaje una y otra vez, esperando que mi cerebro lo reinterpretara, que todo fuera un malentendido. Pero no había error. Clara sabía que estaba enfermo, sabía que tenía cáncer, y estaba ocultándomelo. Y no estaba sola en esto. El doctor Morales, un hombre en quien había confiado mi salud, era su cómplice. La rabia me invadió, pero también una frialdad calculadora. No iba a enfrentarla de inmediato. Necesitaba pruebas, algo más que un mensaje en una pantalla. Así que esperé a que Clara regresara, fingiendo que todo estaba normal. Mientras tanto, me las arreglé para acceder a más de sus conversaciones y revisar mis historiales médicos. Lo que encontré me dejó devastado. El diagnóstico era claro: cáncer avanzado. Los resultados de los exámenes, firmados por Morales, habían sido manipulados para que yo creyera que todo estaba bien. Incluso habían cambiado los correos electrónicos del laboratorio, enviándome versiones falsas de los reportes. El día antes de la boda, decidí que era el momento. Clara estaba en casa, probándose el vestido que usaría al día siguiente, tan segura de sí misma que ni siquiera notó mi mirada gélida. «Clara, ¿puedo hablar contigo?», le dije, tratando de mantener mi voz calmada. Ella giró hacia mí con una sonrisa radiante. «Claro, amor, ¿qué pasa?». Saqué una carpeta que había preparado, llena de los mensajes impresos y los verdaderos resultados médicos que había conseguido directamente del laboratorio. Su sonrisa desapareció al instante. «¿Qué significa esto?», pregunté, lanzándole los papeles. Clara los recogió y los hojeó rápidamente. Por un momento, pareció nerviosa, pero luego recuperó la compostura. «No sé de qué estás hablando. Alguien debe estar intentando sabotearnos». «¿Sabotearnos?», solté una carcajada amarga. «¿Quién?». «La misma persona que escribió estos mensajes desde tu cuenta, el mismo doctor Morales que firmó estos exámenes falsos». «Por Dios, Clara, he sido un idiota todo este tiempo». Ella trató de negarlo, de inventar excusas, pero cada palabra que decía era un clavo más en su ataúd. Finalmente, su fachada se rompió. «Está bien», gritó. «Sí, lo hice. Pero ¿qué esperabas? Eres un desastre. Sin mí, estarías solo, miserable y muerto. Al menos conmigo tendrás algo de compañía en tus últimos días».
quedé atónito, no por sus palabras, sino por el frío y calculador tono con el que las dijo. Clara nunca me había amado, todo había sido un plan, una farsa. Decidí que Clara no iba a salirse con la suya. La boda continuó según lo planeado, pero con una diferencia. Esta vez, yo tenía el control. Cuando llegó el momento de los votos, me levanté frente a todos los invitados. Mi familia, sus amigos, todos los testigos de lo que debía ser el día más feliz de mi vida. Clara sonreía a mi lado, pensando que había ganado, pero yo tenía otros planes. Antes de continuar, hay algo que necesito compartir con todos ustedes, dije, sacando los mismos papeles que había usado para confrontarla. El murmullo se extendió entre los invitados, mientras leía en voz alta los mensajes que Clara había enviado, y explicaba cómo había manipulado mis diagnósticos médicos. Sus amigos intentaron interrumpirme, pero mi voz se alzó por encima del ruido. Y para aquellos que piensen que esto es una exageración, he traído a alguien que puede corroborarlo. El doctor Morales, convocado por mí bajo el pretexto de un chequeo final, estaba entre los asistentes. 2 oficiales de policía también estaban presentes, vestidos de civil, esperando mi señal. Cuando terminé de hablar, ellos se levantaron y arrestaron tanto a Clara como a Morales. La boda terminó en un caos. La prensa local se enteró rápidamente, y la historia se volvió un escándalo. Clara fue acusada de fraude, y el doctor Morales enfrentó cargos por negligencia médica y falsificación de documentos. Yo, por mi parte, decidí enfrentar mi enfermedad con la misma determinación con la que había enfrentado a Clara. No sabía cuánto tiempo me quedaba, pero al menos sabía que no estaba viviendo una mentira. Mis amigos y mi familia estuvieron a mi lado, dándome fuerzas para seguir adelante. A veces, el amor puede ser una máscara, una ilusión que nos ciega a la verdad, pero en mi caso, la verdad, por dolorosa que fuera, me liberó de las cadenas de una relación tóxica y me permitió recuperar mi vida, aunque fuera por un tiempo limitado. Vine a este país buscando un futuro mejor. Como muchas mujeres de mi tierra, dejé atrás la casa de mis padres, las calles llenas de risas de los niños y el olor a café recién hecho que siempre me despertaba en las mañanas. Llegué con nada más que una maleta y un sueño, construir una vida digna, aunque sabía que el camino no sería fácil. Lo conocí trabajando en un restaurante de cadena. Él era cliente frecuente, con esa sonrisa fácil y un aire de seguridad que me hacía sentir que todo era posible. Se llamaba Daniel, y desde el momento en que me dirigió la palabra, supe que iba a ser alguien importante en mi vida. Daniel era lo que en mi pueblo habrían llamado un príncipe azul, alto, rubio, con ojos claros que te miraban como si fueras la única persona en el mundo. Me trataba con una dulzura que nunca había experimentado antes. A las pocas semanas de conocernos, empezamos a salir, y en poco tiempo me propuso matrimonio. Conmigo tendrás todo lo que siempre soñaste, me dijo una noche, mientras caminábamos por la playa. Una casa, una vida estable, y no tendrás que preocuparte nunca más por tu estatus migratorio. Acepté su propuesta con lágrimas de alegría. Me veía viviendo el sueño americano, casada con un hombre que me amaba, con una vida llena de posibilidades, pero había algo en el fondo de mi corazón que me inquietaba, una sombra que no podía ignorar. Daniel evitaba hablar de su pasado. Cada vez que le preguntaba por relaciones anteriores, cambiaba el tema. Siempre decía que yo era la única mujer que había amado. Quería creerle, pero algo no cuadraba. Fue una amiga quien me hizo dudar. Carmen, una compañera del restaurante, me advirtió que tuviera cuidado. No sé, María, me dijo un día en el trabajo,
ese hombre tiene algo raro. Una de mis primas estuvo con alguien que suena igual y la dejó en el altar. Al principio me reí de sus comentarios. Eso no puede ser cierto, pensé, pero las dudas comenzaron a crecer y decidí investigar. Empecé con algo simple, buscar su nombre en internet. Lo que encontré me heló la sangre. Daniel no era Daniel, usaba múltiples nombres, y había un patrón que no podía ignorar. Se relacionaba con mujeres latinas, les prometía matrimonio y, justo antes de la boda, desaparecía. La más reciente víctima había compartido su historia en un grupo de apoyo para inmigrantes. Su relato era idéntico al mío. Conoció a Daniel, se enamoró y él le ofreció matrimonio para obtener la residencia. Pero el día de la boda, simplemente no apareció. Decidí contactarla. Su nombre era Teresa, y cuando le conté mi situación, me dijo algo que me llenó de rabia. Es un estafador. Lo hace porque sabe que nosotras, las latinas, buscamos estabilidad. No dejes que te arruine la vida como me la arruinó a mí. Mi primer instinto fue enfrentarlo, pero sabía que no podía actuar precipitadamente. Daniel era astuto, y si sospechaba que sabía la verdad, probablemente desaparecería antes de que pudiera hacer algo. Así que decidí jugar su juego, pero con mis propias reglas. Comencé a recopilar pruebas, mensajes, fotos, conversaciones grabadas. Incluso logré encontrar documentos falsos que había usado para cambiar de identidad. Todo esto, mientras seguía fingiendo ser la novia enamorada. La noche antes de nuestra boda, lo confronté. Estábamos en su departamento, y después de la cena, le mostré todo lo que había descubierto. Su rostro cambió de color en un instante. Pasó de la confianza a la furia. ¿Qué piensas hacer con eso?, me preguntó, tratando de mantener la calma. Pero yo ya no era la mujer ingenua que había conocido. Lo voy a entregar a la policía, respondí, y créeme, no voy a permitir que sigas lastimando a más mujeres como yo. El día de la boda, mientras él esperaba en el altar, llegaron los oficiales. Había alertado a las autoridades con las pruebas, y su tiempo de estafar había llegado a su fin. Fue arrestado frente a todos los invitados, incluido su familia, que hasta ese momento parecía ignorar su verdadera naturaleza. Por desgracia, mis propias acciones no quedaron sin consecuencias. Las autoridades revisaron mi estatus migratorio, y dado que estaba en el país sin documentos legales, también enfrenté las consecuencias. Fui deportada semanas después. Regresé a mi país con el corazón roto, pero no derrotada. Aprendí que mi valor no depende de un papel o de alguien más. Puse manos a la obra y abrí mi propio negocio, una pequeña cafetería que rápidamente se convirtió en el centro del pueblo. Mis sueños no dependían de Daniel, ni de ningún hombre, eran míos, y solo yo podía hacerlos realidad. A veces pienso en lo que pasó, y en cómo estuve tan cerca de perderme a mí misma, pero también me recuerdo que a pesar de todo, encontré algo invaluable, la fuerza para empezar de nuevo. No puedo describir la mezcla de emociones que sentía a tan solo días de casarme con Sofía, la mujer de mi vida. Habíamos planeado cada detalle de la boda. Durante meses, las flores, el menú, la música, todo estaba perfecto. Como en un sueño, nunca me había sentido tan afortunado. Mis amigos, sin embargo, decidieron que debía despedirme de la soltería a lo grande. Insistieron en organizar una fiesta sorpresa de despedida, algo que inicialmente rechacé, pero ellos eran persistentes y al final
accedí. Una noche no hará daño, pensé. El lugar que eligieron era un club discreto en las afueras de la ciudad, alejado de miradas indiscretas. La música era ensordecedora y el alcohol fluía como si fuera agua. Estaba rodeado de mis amigos más cercanos, riendo y brindando, pero en el fondo me sentía un poco incómodo. Esa no era mi escena. Cuando entró ella, todo cambió. Una mujer alta, de cabello oscuro y mirada hipnótica, caminó hacia nuestra mesa. Sus movimientos eran calculados, casi felinos, y su sonrisa tenía un toque de peligro. Mis amigos aplaudieron emocionados al verla. Al parecer, habían contratado a una bailarina exótica para animar la noche. Desde el principio, algo me pareció extraño. Aunque intenté mantenerme al margen, ella me rodeó como una serpiente. Eres el afortunado novio, ¿verdad?, me dijo, deslizando una copa en mi mano. Reí nervioso y traté de mantener la distancia, pero mis amigos insistían en que me relajara. Solo una copa más, me decían, y la mujer se aseguraba de que mi vaso nunca estuviera vacío. No recuerdo mucho después de eso. La bebida tenía un sabor raro, más dulce de lo normal, pero no le di importancia. Lo siguiente que supe fue que desperté en un motel desconocido, con la peor resaca de mi vida, y un vacío en mi memoria que me helaba la sangre. Estaba solo, pero al mirar alrededor, vi ropa y botellas vacías por todos lados. Mi teléfono estaba en el suelo, parpadeando con notificaciones. Al abrirlo, sentí que mi mundo se desmoronaba. Fotos y videos habían sido publicados en redes sociales, mostrando a mí y a mis amigos en situaciones comprometedoras. Todos estábamos inconscientes en las imágenes, pero eso no importaba. Había escenas que insinuaban cosas mucho peores. Una de las fotos mostraba a la mujer, desnuda, entre nosotros. Era un desastre. Corrí a casa, desesperado. Sofía ya había visto todo. Su mirada estaba llena de dolor y rabia cuando me recibió en la puerta. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, fue lo único que dijo antes de cerrar la puerta en mi cara. Intenté explicarle que no recordaba nada, que algo no estaba bien, pero no quiso escucharme. Horas después, mis amigos comenzaron a llamarme, confirmando mis sospechas. Ninguno de ellos recordaba nada después de beber las copas que ella nos dio. Uno incluso mencionó que había despertado con náuseas y una sensación de confusión que no podía explicar. La boda fue cancelada ese mismo día. Sofía me devolvió el anillo, diciendo que no podía confiar en mí. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, pero mi dolor se transformó en determinación. Tenía que encontrar a esa mujer. Con la ayuda de un amigo, logré rastrear al gerente del club donde ocurrió todo. Al principio, fue reacio a hablar, pero con suficiente presión, admitió que conocía a la mujer. Su nombre era Carla, y no era la primera vez que hacía algo así. Siempre trabaja con grupos de hombres que están celebrando algo, dijo el gerente. Les hace lo mismo, los emborracha, roba sus cosas, y se asegura de arruinarles la vida. Nunca pensé que iría tan lejos. Logré obtener una dirección donde podría encontrarla, pero cuando llegué, el lugar estaba vacío. Sin embargo, encontré algo que no esperaba: una caja llena de fotos, documentos falsificados y frascos pequeños que contenían restos de una sustancia que no reconocí. Llevé todo a la policía. Días después, me llamaron para informarme que habían arrestado a Carla. Durante el interrogatorio, confesó todo sin remordimientos. No creo en el amor, dijo con una sonrisa helada. El matrimonio es solo una mentira que la gente se cuenta a sí misma. Me divierte verlos sufrir. Descubrí que Carla usaba un cóctel de sustancias para alterar las bebidas y hacer que sus víctimas perdieran la conciencia. Luego, tomaba fotos y videos que utilizaba para chantajearlos
o simplemente destruir sus relaciones. Era su forma retorcida de vengarse de algo que nunca quiso explicar. La evidencia que había reunido fue suficiente para condenarla, pero aunque ella fue llevada a prisión, el daño ya estaba hecho. Sofía no quiso saber nada más de mí, aunque finalmente entendió que había sido una víctima. El dolor y la desconfianza eran demasiado grandes para superarlos. No puedo mirarte sin recordar todo lo que pasó, me dijo antes de mudarse a otro estado. Me quedé solo, con mi vida hecha pedazos, y la sensación de haber perdido lo que más amaba por algo que estaba fuera de mi control. Pero no podía rendirme. Decidí que, si alguna vez quería recuperar a Sofía, tendría que empezar desde cero, no solo con ella, sino conmigo mismo. El amor verdadero, aprendí de la manera más dura, no se trata solo de palabras o promesas, es algo que se construye cada día, con honestidad y respeto. Ahora, mi única esperanza es que algún día, Sofía vea el hombre en el que me he convertido y me dé una segunda oportunidad. Hasta entonces sigo luchando, con la firme decisión de nunca permitir que alguien como Carla vuelva a destrozar mi vida. Nunca imaginé que mi vida pudiera desmoronarse tan rápido, tan brutalmente, a tan solo días de casarme con Marcos, el hombre con quien creí que compartiría el resto de mi vida. Todo estaba listo. El vestido colgaba en mi habitación como un sueño hecho tela. Las flores habían sido elegidas con cuidado y las invitaciones enviadas, pero lo que descubrí dejó todo eso reducido a polvo. Todo comenzó con un mensaje. Había tomado el teléfono de Marcos para buscar una foto nuestra y publicarla en nuestras redes sociales. No suelo revisar su celular, pero ese día, algo en mi interior me empujó a hacerlo. Y allí estaba, un chat con alguien llamado Patricia. Las palabras que leí me golpearon como una bofetada. Voy a llevar a Santiago al parque esta tarde. ¿Puedes venir? Y gracias por siempre ser tan buen padre para él. Sé que aunque estés ocupado con tus cosas, nunca nos abandonas. Sentí un vértigo en el estómago. Marcos nunca había mencionado un niño, ni una sola palabra en todos nuestros años juntos. La rabia y la confusión me invadieron. Al principio pensé que podría tratarse de un malentendido, pero mientras más indagaba, más clara se volvía la verdad. Marcos tenía un hijo de 4 años, y no solo eso, la madre del niño era una mujer con la que mantenía una relación paralela desde hacía años. Decidí enfrentar a Marcos. Esa noche, cuando llegó del trabajo, lo encaré, sosteniendo su teléfono en mis manos. Al principio trató de negarlo, pero cuando le mostré las pruebas, su expresión cambió. Está bien, admitió, con una frialdad que me heló la sangre. Tengo un hijo con Patricia, pero eso no cambia nada entre nosotros. Nada, me mentiste durante años, y planeabas casarte conmigo mientras mantenías a esa otra familia a tus espaldas. Patricia no sabe nada de esto, respondió, con un tono que solo incrementó mi indignación. Es mejor que las cosas sigan así. Tú eres a quien amo. Su descaro era insoportable. Me sentí traicionada, humillada, pero también decidida a descubrir toda la verdad. Contacté a Patricia. Fue más sencillo de lo que pensé. Su perfil en redes sociales era público, y tras un par de mensajes bajo una identidad falsa, accedió a verme en persona. Cuando nos encontramos, su sorpresa fue tan grande como la mía había sido días antes. Patricia tampoco sabía que Marcos estaba a punto de casarse conmigo. ¿Me estás diciendo que él va a casarse contigo este sábado?, preguntó.
con la voz temblorosa. Sí, respondí, mostrándole las pruebas, la invitación a la boda, las fotos de nosotros juntos. Ella, por su parte, me mostró las suyas: cumpleaños de Santiago, mensajes cariñosos, recibos de regalos costosos que Marcos le había dado a lo largo de los años. Es un monstruo, dijo finalmente. ¿Qué vamos a hacer? De esa pregunta surgió el plan. Queríamos que Marcos pagara por lo que nos había hecho a ambas, por su descaro, por su doble vida, y queríamos que lo hiciera de la manera más humillante posible. Llegó el sábado. Mis manos temblaban mientras me ponía el vestido. Patricia también estaba lista, vestida de novia. Nuestra estrategia era clara. Ella aparecería en el altar en mi lugar. Yo esperaría, observando todo desde las sombras, para dar el golpe final. Los invitados llenaban la iglesia mientras Marcos esperaba en el altar, sonriente y confiado. Cuando llegó el momento, Patricia entró, caminando por el pasillo central con una seguridad que me sorprendió. El murmullo entre los asistentes fue inmediato. Nadie entendía qué estaba pasando. Cuando llegó al altar, la cara de Marcos se congeló en una mezcla de sorpresa y terror. ¿Qué estás haciendo aquí?, susurró entre dientes. Patricia, con una sonrisa irónica, respondió: pensé que debía venir a casarme contigo. Después de todo, no quieres que nuestra relación quede en secreto, ¿verdad? Los murmullos se transformaron en un murmullo más fuerte, y antes de que Marcos pudiera reaccionar, salí de mi escondite. ¿Qué pasa, Marcos? ¿No ibas a casarte conmigo? Parece que te equivocaste de novia. La cara de Marcos se tornó blanca. Intentó justificarse, pero Patricia no lo dejó hablar. Con una voz firme y clara, contó toda la verdad frente a los invitados: cómo había sido engañada, cómo él llevaba una doble vida, cómo Santiago era su hijo. Pero aún podemos casarnos, dijo Marcos, sorprendiéndonos a todos. Miró a Patricia, ignorándome por completo. Olvidemos todo esto, casémonos y empezaré de nuevo contigo y nuestro hijo. Lo que ocurrió después fue lo más inesperado. Patricia, quien había estado tan firme en nuestro plan, dudó. Vi el conflicto en sus ojos. Y entonces, para mi horror, dijo: sí, está bien. El sacerdote, los invitados, todos estaban atónitos. Nadie entendía qué estaba pasando. Yo me quedé congelada, viendo cómo Marcos y Patricia intercambiaban votos. Esto no puede estar pasando, pensé, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Cuando salieron de la iglesia, subieron juntos al auto de Marcos, bajo los aplausos nerviosos de los pocos invitados que quedaban. No pasaron ni 10 minutos antes de que la tragedia golpeara. Apenas habían salido de la iglesia cuando, al tomar una curva, el auto de Marcos perdió el control y se estrelló contra un árbol. Ambos murieron en el acto. La noticia llegó rápidamente. Los invitados, yo incluida, corrimos al lugar del accidente. Allí, entre los restos del auto, vi los cuerpos de Marcos y Patricia, todavía vestidos de novios. Era un final tan irónico como devastador. En medio de mi dolor y confusión, hubo algo que me hizo tomar una decisión. Santiago, el hijo de Marcos y Patricia, había quedado huérfano. Era un niño inocente, ajeno a toda la mentira y el caos que su padre había creado. Lo adopté. Decidí darle una vida lejos de las sombras de su pasado. Nunca le conté la verdad sobre su padre, ni sobre lo que ocurrió aquel día. Para él, Marcos y Patricia eran solo recuerdos de una familia que lo amó.
aunque mi corazón estaba roto. Cuidar de Santiago me dio una razón para seguir adelante, y con el tiempo, aprendí que incluso en medio de la traición y el dolor, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Cuando recibí la invitación a la boda de Diego, mi corazón dio un vuelco. No había hablado con él en más de 2 años. Desde que terminamos nuestra relación, ver su nombre junto al de Camila, la mujer con la que me había dejado, fue como un golpe bajo. No entendía por qué me invitarían, y mucho menos cómo habían conseguido mi dirección. Por un instante, consideré tirar la tarjeta a la basura, pero algo dentro de mí, una mezcla de orgullo y curiosidad malsana, me hizo cambiar de opinión. Si me querían allí, estaría, aunque no sería la invitada perfecta que esperaban. La boda estaba programada para dentro de 2 semanas, lo que me dio tiempo suficiente para preparar mi entrada triunfal. Lo primero que hice fue acechar sus redes sociales, las fotos de ellos juntos, sonriendo con esa perfección irritante, me daban náuseas. Sin embargo, fue en los comentarios donde encontré mi primera pista. Una amiga de Camila mencionó algo sobre la ruptura de confianza que casi arruina todo. Esa frase quedó grabada en mi mente. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Era posible que su relación no fuera tan sólida como aparentaban? Decidí investigar más. Una noche, después de unas copas de vino, envié un mensaje anónimo a Camila. Fingí ser alguien preocupado por su bienestar, insinuando que Diego no había sido completamente honesto con ella. Su respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. ¿Quién eres? ¿Qué sabes? Su inseguridad era evidente, y lo usé a mi favor. Poco a poco, comencé a enviarle mensajes en horarios aleatorios, dejando caer frases como él no te contó sobre esa noche, ¿verdad? O asegúrate de preguntar por Marina. Marina, por supuesto, era un nombre inventado, pero el efecto fue inmediato. Una semana antes de la boda, Camila dejó de publicar fotos con Diego, y los comentarios de sus amigos se volvieron preocupados. Diego, por su parte, me escribió un correo breve. ¿Por qué estás haciendo esto? No fue suficiente con cómo terminamos, pero su tono no era de enojo, sino de miedo. Sabía que había algo que quería ocultar. El día finalmente llegó. Elegí un vestido rojo brillante, más apropiado para un cóctel que para una ceremonia, pero sabía que sería imposible ignorarme. Cuando llegué a la iglesia, los murmullos comenzaron de inmediato. Reconocí a algunos de los amigos de Diego, y a un par de los míos, que me miraban con expresiones mezcla de sorpresa y desaprobación. Camila, al verme, intentó mantener la compostura, pero sus ojos la traicionaron. La ceremonia transcurrió con una tensión palpable. Camila evitaba mirar a Diego, y él parecía incómodo, como si supiera que algo iba a pasar. Pero fue en la recepción donde las cosas comenzaron a desmoronarse. Durante el brindis, esperé mi momento. Cuando los padres de los novios terminaron sus discursos, me levanté con mi copa en la mano. Quiero decir unas palabras, anuncié, y el salón quedó en silencio. Diego y yo compartimos algo especial hace años, pero lo que más admiro de él es su capacidad para ocultar la verdad cuando le conviene. Hubo un murmullo entre los invitados, y Camila me miró con ojos llenos de furia. Antes de que pudiera reaccionar, saqué mi teléfono y proyecté un video en la pantalla detrás de mí. El video mostraba a Diego en un bar, besándose apasionadamente con otra mujer. La fecha del video era apenas 3 semanas atrás. Camila se levantó de su asiento, lanzando la copa de champán al suelo. «Eres un desgraciado», gritó, antes de salir corriendo del salón. Diego me miró, su rostro una mezcla de enojo y desesperación.
Pero antes de que pudiera decir algo, alguien más se levantó. Álvaro, el hermano mayor de Camila, me señaló con el dedo. Esto no es solo su culpa, ¿verdad, Andrea? ¿Por qué no cuentas lo que has estado haciendo? Los ojos de los invitados se volvieron hacia mí. Intenté mantener la calma, pero Álvaro continuó. Hemos recibido mensajes de cuentas anónimas durante semanas. ¿Por qué no le dices a todos que eras tú? El salón quedó en un silencio sepulcral. La pantalla detrás de mí cambió de repente, mostrando capturas de mis mensajes a Camila, acompañados de mi foto de perfil. Intenté negar las acusaciones, pero era evidente que me habían descubierto. Antes de que pudiera reaccionar, varios policías entraron al salón. Álvaro, al parecer, había presentado pruebas de que yo había hackeado las cuentas de Diego y Camila para obtener información personal. También había registros de llamadas y mensajes falsificados que usé para manipularlos. Fui arrestada en medio del salón, ante la mirada atónita de todos los invitados. Mientras los oficiales me llevaban, Diego me miró con una mezcla de lástima y alivio. Camila regresó justo a tiempo para ver mi salida, y susurró algo que nunca olvidaré. Siempre fuiste una sombra en nuestras vidas. Ahora, desaparecerás. Desde mi celda, pienso en todo lo que pasó. Lo que comenzó como una pequeña venganza, terminó por destruirme a mí misma. Aunque arruiné su boda, ellos lograron algo más importante. Expusieron mi obsesión. Ahora, solo me queda el eco de sus risas, y la certeza de que nunca podré deshacer el daño que causé, ni el que me hice a mí misma. La ceremonia era perfecta, al menos en apariencia. Flores blancas adornaban cada rincón de la iglesia, y los rostros de los invitados estaban iluminados por sonrisas que parecían sinceras. Yo estaba sentado en la cuarta fila, como uno más entre la multitud, cuando aquel hombre apareció. No tenía invitación, ni traje formal. Su vestimenta negra lo hacía destacar entre el brillo de los trajes y vestidos. Llevaba un paquete envuelto en papel negro mate, decorado con una cinta de color rojo intenso. Caminó directamente hacia el altar, ignorando las miradas de desconcierto, y se presentó con una voz firme. Soy el testigo. El silencio cayó sobre el lugar como un manto pesado. Ni siquiera el sacerdote sabía cómo reaccionar. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados, mientras el hombre colocaba el paquete sobre la mesa donde se acumulaban los regalos. Después de un momento que pareció eterno, se retiró tranquilamente y se sentó en un rincón, observando como un espectador más. Durante la recepción, el ambiente se sentía raro, aunque la música y las risas intentaban llenar el salón. No se podía ignorar la presencia del paquete negro. Nadie sabía qué hacer con él. La novia, Elena, había intentado que lo retiraran, pero el novio, Marco, insistió en que lo dejaran. Es solo un regalo. ¿Qué daño puede hacer?, había dicho con una sonrisa tensa. Yo me encontraba cerca de la mesa cuando el primer sonido se escuchó. Era un leve zumbido, casi imperceptible al principio, pero pronto se volvió más claro, el clic metálico de una grabadora reproduciendo algo. Uno de los padrinos abrió el paquete, revelando un reproductor de audio portátil con un pequeño altavoz. La sala quedó en completo silencio cuando la primera grabación comenzó a sonar. Te lo dije, Marco, esto se tiene que quedar entre nosotros. Si Elena se entera, estamos muertos. La voz era clara, inconfundible. Era la de Marco, el novio,
Los invitados intercambiaron miradas confusas, mientras la grabación continuaba. No te preocupes, ella nunca lo sabrá, fue solo una vez, y no significa nada. Elena, que estaba a unos metros de distancia, se congeló, su sonrisa desapareció, y su rostro se tornó pálido. Marco intentó alcanzar el dispositivo, pero antes de que pudiera apagarlo, otra grabación comenzó. Esta vez era la voz de Elena. No puedo seguir así, mamá. Marco no me hace feliz. Lo amo, pero no estoy segura de casarme con él. Y además, hay alguien más. La madre de Elena, sentada cerca de la mesa principal, dejó caer su copa de vino. El murmullo entre los invitados se transformó en un torrente de susurros y miradas acusadoras. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar el espectáculo. Marco miró a Elena con incredulidad, mientras ella tartamudeaba una excusa que nadie podía escuchar sobre el ruido. Y entonces, el dispositivo emitió un clic, y la siguiente grabación comenzó. Esta vez, las voces no eran de los novios, era una conversación entre el padre de Marco y un hombre desconocido. No sé cómo lo lograste, pero cerraste ese trato. Ahora tenemos a esa familia en nuestras manos. No fue fácil. La madre de Elena tuvo que ceder mucho, pero ya sabes, todo sea por nuestros hijos. El padre de Marco se levantó abruptamente de su asiento, pero no dijo nada. La tensión en el salón era palpable. Todo el mundo parecía estar al borde de sus asientos, expectante por lo que vendría después. El zumbido de la grabadora cesó, y durante unos segundos, el silencio fue absoluto, hasta que alguien habló. ¿Quién demonios eres?, gritó Marco, señalando al hombre de negro, que seguía sentado en un rincón, tranquilo, como si el caos que acababa de desatar no fuera asunto suyo. El hombre se levantó lentamente y caminó hacia el centro del salón. Su voz resonó con una calma inquietante. Ya me presenté, soy el testigo. Marco lo miró fijamente, y de repente, su expresión cambió. El reconocimiento fue instantáneo. Ricardo, exclamó, su voz cargada de sorpresa, y algo más, miedo. Ricardo sonrió con amargura. Veo que no me olvidaste, aunque intentaste. Los invitados, confundidos, esperaban alguna explicación. Ricardo no los hizo esperar mucho. Para los que no me conocen, Marco y yo fuimos mejores amigos, hasta que me traicionó. Perdí mi trabajo, mi reputación, todo gracias a él. Y hoy estoy aquí, para devolverle el favor. Elena miró a Marco, exigiendo una respuesta, pero él estaba paralizado. Ricardo continuó. Todo esto que escucharon es solo el principio. El verdadero regalo aún no lo han visto. Se acercó a la mesa de regalos y sacó un pequeño dispositivo USB del paquete negro. Ricardo conectó el USB a una pantalla que estaba lista para el video de los recuerdos de la boda. En lugar de fotos felices, apareció una grabación de Marco. Era un video tomado desde una cámara oculta, donde él estaba en una habitación de hotel con otra mujer. El silencio fue absoluto. Elena se levantó de su asiento y con voz temblorosa dijo: ¿Es esto real? Marco, finalmente reaccionando, intentó negar todo, pero las imágenes eran irrefutables. Los invitados comenzaron a levantarse, algunos murmurando y otros enfrentando a Marco directamente. El caos se desató. Ricardo, satisfecho, hizo un gesto a alguien cerca de la puerta. Dos policías entraron al salón. Ah, y casi lo olvido. Marco, también tienes una denuncia en tu contra por fraude empresarial. Espero que disfrutes el resto de tu vida lejos de tus privilegios, dijo Ricardo antes de desaparecer entre la multitud. La boda no solo quedó arruinada,
se convirtió en el mayor escándalo que nuestra pequeña comunidad había visto. Elena canceló el matrimonio. El padre de Marco enfrentó preguntas sobre sus negocios turbios. Y Marco, bueno, terminó donde merecía estar, solo y enfrentando las consecuencias de sus actos. Y yo, aunque solo era un testigo más, no pude evitar pensar en lo frágil que puede ser la fachada de perfección. Una sola persona con un propósito claro puede destruirlo todo. Y Ricardo no era un hombre, era la encarnación de una venganza largamente esperada. Desde el principio todos me decían que mi boda sería el evento del año. Un sueño hecho realidad, un salón exquisito, un vestido diseñado a medida y un prometido que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero mientras los invitados tomaban sus asientos en el imponente jardín decorado con flores blancas y luces cálidas, yo solo podía pensar en una cosa: cómo había llegado hasta aquí. Esto no era una boda, era una escena cuidadosamente construida, y yo, la feliz novia, no era más que una actriz siguiendo el guión que había escrito durante meses de insomnio, lágrimas y rabia contenida. Esta noche no celebraría el amor, esta noche desenterraría la verdad. Todo comenzó con los brindis. Uno tras otro, amigos y familiares se levantaron para alabar a la pareja perfecta. Mientras mi madre lloraba emocionada y el padre de Tomás, mi prometido, me llamaba la hija que siempre quiso tener, yo sonreía, pero por dentro mi corazón latía con la furia contenida de una tormenta. Sabía lo que venía. La primera señal llegó cuando el DJ anunció que había recibido una solicitud especial. No había sido yo ni Tomás. La música se detuvo y en las pantallas que antes mostraban fotos nuestras, apareció un video. Era Carla, mi mejor amiga desde la universidad. En el video, ella estaba riendo, en un cuarto de hotel que reconocí al instante. Y luego apareció Tomás, mi Tomás. Se besaban, se tocaban, y la fecha del video era de hace apenas 3 semanas. Un murmullo recorrió el salón. Carla estaba sentada cerca del escenario, congelada. Tomás me miró con los ojos llenos de pánico. Me levanté lentamente, agarrando la falda de mi vestido, y caminé hacia el micrófono. Carla, dije con una voz dulce, gracias por enseñarnos el verdadero significado de la amistad. La humillación en su rostro era todo lo que necesitaba, pero esto solo era el principio. Después del video, el ambiente estaba tenso, pero nadie se atrevía a irse. Yo me aseguré de eso, cerré todas las puertas del salón y contraté seguridad para impedir que los invitados abandonaran el lugar. La siguiente sorpresa llegó con los mensajes de texto. Cada invitado recibió una notificación en su teléfono. Yo había pasado meses recopilando información, conversaciones, fotos y correos electrónicos. Sabía exactamente qué secretos cargaban mis seres queridos. El mensaje era sencillo: si te levantas o intentas irte, todos aquí conocerán lo que hiciste. Vi cómo sus caras se llenaron de miedo al leer los textos. Algunos intentaron negar lo evidente, otros simplemente bajaron la cabeza. Tomás, incapaz de mirarme a los ojos, se tambaleaba entre el alcohol y la vergüenza. ¿Por qué estás haciendo esto?, me susurró mi hermana menor, Sofía. Me giré hacia ella y sonreí. Porque ustedes me lo enseñaron, Sofía. Ustedes me enseñaron que en esta vida, si no peleas por ti misma, te devoran. Sofía no respondió. Sabía que ella también había recibido un mensaje. Sabía que ella tenía su propio pecado,
haberle dado información a Tomás sobre mis inseguridades, información que él usó para manipularme durante nuestra relación. Cuando llegó el turno de los discursos de los novios, me levanté sin esperar a que Tomás tomara el micrófono. Quiero agradecerles a todos por venir. Hoy, este evento no se trata solo de amor, también se trata de verdad, de justicia. Quiero que sepan que he trabajado muy duro para este momento. Algunas personas intentaron interrumpirme, pero levanté la mano y seguí. Carla, Tomás, mamá, papá, Sofía, todos ustedes me han enseñado tanto. Me han enseñado cómo el amor puede ser una herramienta para controlar, para herir, para destruir, pero yo aprendí algo más, que puedo usar esa misma herramienta para liberarme. Saqué un control remoto y proyecté en la pantalla otro video. Esta vez era de mi padre. Sus negocios ilegales y su trato abusivo hacia mi madre eran tan evidentes que algunos invitados se llevaron las manos a la boca. Después, mostré los mensajes entre mi madre y su amante, luego fotos de Sofía con un exnovio mío, tomadas en mi propia casa. ¿Es suficiente?, pregunté, girándome hacia Tomás. Él no respondió. Sabía lo que venía. Saqué la última carta, un correo electrónico que había descubierto hacía 2 meses. Era de Tomás a un abogado. Planeaba divorciarse de mí en menos de 1 año para quedarse con una propiedad que mi familia había puesto a nuestro nombre. El salón estalló, voces elevadas, gritos, lágrimas. Tomás intentó acercarse, pero los guardias que había contratado lo detuvieron. ¿Cómo puedes hacer esto?, me gritó, rojo de furia. ¿Hacer qué, Tomás? Decir la verdad, exponer lo que ya existía. Esto no lo inventé yo, es tu vida, tus decisiones, solo las iluminé para que todos las vean. Cuando todo terminó, el salón estaba vacío. Los invitados se habían ido, algunos gritando, otros llorando. Carla salió con la cara cubierta, Tomás escoltado por su padre. Mi familia, rota, se fue sin decir una palabra. Me quedé sola en el altar improvisado, rodeada de flores marchitas y copas medio vacías. El silencio era ensordecedor, pero dentro de mí algo cambió. Sentí paz. Mi boda no fue un cuento de hadas, pero tampoco lo necesitaba. Era la historia que yo había escrito, con un final que, aunque solitario, era mío. Miré las puertas cerradas del salón y me prometí algo: jamás volvería a dejar que alguien más dictara mi destino. Aquella noche, me quité el vestido, lo dejé sobre una silla y salí por la puerta trasera. Dejé atrás las mentiras, las traiciones y a toda esa gente que me había herido. Era libre, finalmente, y eso era lo único que importaba.